Buenos días a todos. En unos 2 minutos, a más tardar, comenzamos con la... Okay. Buenos días. De manera oportuna y eficiente que cubre las necesidades de cualquier empresa. Nos enfocamos a las mejores prácticas de la innovación de tecnologías y nuestra experiencia para ofrecerles los mejores beneficios en la ejecución de su negocio. Nos enfocamos a relaciones a largo plazo basadas en el conocimiento de nuestro equipo de profesionales por medio de servicios de consultoría enfocado en las tecnologías de información y en las soluciones empresariales. La agenda del día de hoy estaríamos hablando de cuál sería la visión del SAT en la nueva propuesta de la versión del CFDI versión 3.3, los impactos generales que tiene en este tema. Y otro de los puntos importantes que vemos ahí es la parte de catálogos. Explicaremos todo el tema de lo que sería la versión 3.3 enfocado en el comprobante fiscal digital. A partir de esta nueva versión se abre un nuevo comprobante que es el CFDI de nómina y se abre otro comprobante que es el CFDI de pagos. Les apoyaremos en saber cómo adoptar estos cambios. Veremos una demo de la solución. Y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Básicamente, como lo habíamos comentado, ese sería el índice general, lo que estaríamos viendo en la presentación de hoy. Básicamente, la primera slide estaremos viendo la visión del SAT para adoptar estos cambios de lo que implica la versión 3.2 a la versión 3.3, enfocado en el tema de factura electrónica. De acuerdo a lo que menciona el SAT y lo que ha visto él, es que falta presión en los datos que están siendo requeridos. Hay errores en los importes y en el cálculo de impuestos. Y lo que desea con esta nueva versión es una mayor precisión en los tipos de campos, usar plantillas para el formato de los datos relacionados con las fechas y identificadores fiscales, incluir nuevas reglas de validación para confirmar la congruencia entre los campos y utilizar 23 catálogos, que algunos de ellos son aceptados a nivel internacional, así como también especificar el uso de las zonas horarias basadas en el código postal de la persona que está emitiendo el comprobante. En los errores que ve por el tema de impuestos, por cada concepto se incluye el cálculo de impuestos, trasladados y retenidos. Y aquí menciona que todos los importes deben ser posibles. ¿Están escuchando a todos? Y está abierto el chat para cualquier pregunta que quieran realizar.
Otro de los puntos importantes que menciona el SAT es que había necesidad de información para simplificar algunos procesos, integración de la información existente con el proceso de facturación, para así determinar la parte de los impuestos y la información aduanera que también se abre en este nuevo tema del CFDI. Mejorar los elementos para identificar y clasificar a los contribuyentes. Para ello el SAT vio que algunos RFCs no estaban activos y antes de generar la factura, básicamente se tiene que validar el RFC del receptor y identificar las importaciones también que se puedan realizar a Estados Unidos. Por el otro lado, también es validar la información del régimen fiscal del emisor, mejorar el proceso en el tema de la nómina, ya que se tenían algunos problemas con el tema del complemento de CFDI y nómina. Se abre este tema para distinguir el recibo de nómina de las facturas y se definen nuevos procesos para el pago de separación, cuando hay jubilación, indemnización y haberes de retiro. También para afinar y evitar errores en los conceptos de las percepciones que tienen algunos empleados. También se mejora un proceso que estaba ahí causando ruido con algunas compañías cuando emitían facturas en el tema de abonos o parcialidades. Se abre un nuevo complemento donde se especifica la forma de la emisión de las facturas por pagos en parcialidades. También se distingue el tipo de comprobante en base a la factura. Básicamente esta es la visión del SAT por el cual está emitiendo esta nueva versión del CFDI. Lo que hemos hecho aquí en Prospectiva, pues básicamente es analizar cuál los impactos generales para todo CFDI. No sé si escuchen bien ahí. Los impactos generales para todo CFDI. Básicamente aquí vamos a ver ya sea un CFDI de nóminas, un CFDI de pagos o un CFDI estándar. Esto es lo que impacta a cada uno de ellos. En la parte de generación de sellos digitales, ahora cambia el método de encriptación. Se utiliza SH256 para la parte de encriptación del documento. Y este procedimiento va a generar una salida de 252 bits para encriptar el documento. A través del documento fiscal digital, pues básicamente también se emite la encriptación de UTF-8 y valida el esquema 3.3 cuando esté generando la encriptación. Otro de los impactos que se tiene en este tema es en la impresión de la factura. Se agregan ahí la información adicional del URL, donde se define la parte del código de barras bidimensional. Se agrega lo que sea el folio fiscal del comprobante del UID. Se integran los 8 caracteres del sello digital del emisor de cada comprobante, el RFC del emisor, el RFC del receptor y el total del comprobante. Esto es lo que afecta a cada factura que se emite, como había dicho hace rato, tanto para CFDI como para recibos de nómina. Y es importante verificar esta información porque ahora cuando se estén recibiendo facturas electrónicas se tendría que estar validando esta información también de forma automática. O para el tema de la representación impresa que debe llevar este tipo de datos. Como vimos anteriormente, el SAT también definió que se van a abrir catálogos. Estos catálogos van a estar siéndose validados contra la información que va a estar publicando el SAT. Y antes de generar una factura como tal, el que genera el documento se lo va a enviar al PAC o al que timbra el documento. Y si no está de acuerdo a los catálogos que están registrados, automáticamente va a mandar un error de la información de este documento. ¿Cuáles son los catálogos que se abren para este proceso de emisión de factura electrónica? Pues básicamente hay unos catálogos que son generales para todo tipo de comprobantes y hay otros catálogos que son especiales para el tipo de comprobante, en este caso para el tema de nómina. Hay un catálogo de estados
antes de emitir la factura, se va a validar que existe el estado como tal. Se va a validar también lo que es el país. Aquí se van a estar haciendo validaciones sobre el tema también de Estados Unidos y Canadá. Se va a validar el código postal de quién se está emitiendo el documento y se va a validar el código postal de la persona que está recibiendo esa factura. Así va a haber catálogos de monedas para poder expresar en cómo está facturando, si es moneda nacional. El tema de la unidad de aduana, la fracción arancelaria que está dentro del mismo comprobante del CFDI para facturación de importaciones de primera mano. Se valida también la parte de forma de pago, que como lo vimos en las semanas pasadas, el SAT también publicó que existía una nueva regla que iba a ser aplicable a partir del 15 de julio, que es la forma de pago, y ya definió este catálogo como tal. Está empezando a hacer estas modificaciones de forma paulatina, para lo cual pues, ya los PACs están preparados para este proceso. Otro de los puntos importantes es validar el régimen fiscal al que está tributando cada uno de los emisores. Y el otro catálogo que está enfocado al tema de nómina sería el tipo de la nómina. Y aquí en tipo de nómina puede ser para empresas privadas o empresas de gobierno. Si hay alguna empresa de gobierno, va a variar el tipo de la nómina y hacia dónde está yéndose esa nómina que está generando, si hay un presupuesto o alguna partida. Se valida también el tipo de contrato en base a la STPS, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El tipo de la jornada también se hace esa validación en base a la Secretaría del Trabajo. El tipo de régimen y la clase del patrón. El tipo de periodicidad de pago, cada cuándo va a estar pagando. También existe ya un catálogo de bancos, como lo que se utilizó en el tema de la contabilidad electrónica. Los tipos de percepciones, tipo de horas trabajadas, tipo de deducciones, la parte de retenciones, tipo de impuesto, aduanas, la tasa y la cuota, que aquí es ya algo importante que se maneja ya en esta versión de la 3.3, y el tipo de la incapacidad. Básicamente aquí son los catálogos que van a estar siéndose consultados antes de generar el documento. En caso de que no se cumpla con esta información, pues va a ser rechazada automáticamente la factura por el PAC y no se va a poder crear el documento. El siguiente punto que vamos a ver estaría enfocado a centrarnos en los cambios que vienen en el tema del CFDI, en la versión 3.3. En temas del CFDI, en el elemento comprobante, lo que envuelve a la factura electrónica como tal, tenemos lo que sería el elemento comprobante. Creo que aquí hay un pequeño desfase, estamos esperando a que refresque la información. En la parte del elemento de cambio de nodo de comprobante, tenemos el elemento de comprobante. Vamos a presentar nuevamente la pantalla porque creo que hay no se ve bien la información. Se dejó de compartir la información. Y le estaba comentando que lo que vamos a ver a continuación sería ver la parte del CFDI, la parte de comprobante. Bien, ahí ya está nuevamente con la presentación. Y ahí lo que tendríamos sería la versión del CFDI, la versión 3.3. En esta parte vamos a ver los cambios que implica cambiar a la nueva versión. Y a nivel de elemento del comprobante, a nivel de nodo, básicamente lo que tenemos ahí como primer punto es que cambia la versión.
La versión de ser 3.2 cambia a la versión 3.3. Se modifican todos los nodos que tiene la emisión de la factura. Básicamente es sensible a minúsculas y mayúsculas, empezando con la letra inicial del XML. Otro punto importante es que en la fecha se actualiza de acuerdo a la zona horaria del emisor y se expresa en el formato de año, mes, día, hora, minuto y segundo. Y el horario es más o menos, lo que implique la zona geográfica donde se encuentra la persona que está emitiendo el comprobante. Aquí puede ser que una persona esté en Chihuahua, otra en Monterrey, otra en Mérida. Tienen diferentes zonas horarias y ahí se va a estar respetando ese tipo de información. Otro punto que impacta en el tema de la emisión del comprobante sería la validación del certificado de sello digital, que debe estar generado en base 64. Y algo que está impactando ahí en la gente que emite facturas electrónicas sería ahora ver el límite de los redondeos. Va a haber una tablita para límite inferior y superior, según el tipo de campo. Y esto lo vamos a ver reflejado en el importe, en el subtotal, en el descuento y en el total. Para el tema de la moneda se va a usar el catálogo de la especificación ISO 4217 y la parte de forma de pago se va a dar en base al catálogo que está publicando la gente del SAT. Se agrega un nuevo nodo donde está el CFDI relacionado y que puede ser opcional y se podrá colocar el UID de la factura como se tome como referencia una nota de crédito o nota de cargo. El siguiente punto que vamos a ver es a nivel del emisor y del receptor. Básicamente en la parte del emisor de la factura electrónica se agrega un nodo de CUR y se usará únicamente si el RFC no es de una persona física y se integra la información de los 13 caracteres. Todos los nodos son modificables, igual como lo vimos hace rato con letra inicial, de mayúscula y minúscula. En la parte del receptor se abre un nodo de CUR y este únicamente es para las personas que son de personas físicas. Se validan los 13 caracteres. Aquí en el tema de residencia fiscal se registrará el país de residencia del receptor. Si alguien le factura, por ejemplo, a alguien en Estados Unidos o Canadá o en Costa Rica, en Guatemala, pues básicamente se va a tratar de un extranjero que se está generando la factura y se va a tomar la información del catálogo ISO 3361-1. Anteriormente teníamos un RFC genérico para cuando era factura al público en general o factura al extranjero. Ahora se integra este nodo adicional que es el de residencia fiscal para tratar de identificar adicionalmente qué es una factura al extranjero y a qué parte del mundo estás facturando, ¿no? El número de registro tributario va a ser la colocación del registro de identificación fiscal del receptor cuando ésta resida en el extranjero. Aquí básicamente se está considerando también los puntos importantes, lo que sería la parte de comercio exterior, lo que sería la parte de Tax ID, y aquí vendría lo que sería Estados Unidos y Canadá. Básicamente se van a empezar a abrir más catálogos a nivel global. La idea del tema de la factura electrónica del SAT es crear una factura electrónica que pueda ser emitida en México y que pueda ser recibida en cualquier parte del mundo. Para ello hay una iniciativa global que es la UNCEFAC y la UNCEFAC está ya definiendo su formato de factura electrónica mediante lo que sea el formato de VL. Y este formato de VL es un formato global donde está ya integrando hoy en Perú, en Guatemala, en la Unión Europea, por lo cual cuando ustedes emiten una factura para México, con este mismo formato que tiene y esta información de los catálogos va a poder ser recibida, procesada e integrada de forma automática sin importar en cualquier región que estén recibiendo el documento. Esa es la idea general del SAT que va a estar llevándolos en lapso del tiempo. Y básicamente vemos también que todos los nodos son modificables igual en la letra inicial de mayúscula o minúscula. Vendríamos con la parte más importante que sería en la parte de la
la parte de los elementos de concepto, donde ahí sí hay cambios importantes que van a afectar a la parte de la operación de muchas compañías. Y uno de los puntos importantes es el uso de las claves del catálogo, en base al catálogo 2021 de la UNESE, que es la UNCEFAC. Y este catálogo está regido para poder definir cómo estás usando tus productos. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en empresas que son del retail. Ahí encontramos compañías como sería Walmart con Procter & Gamble, donde básicamente tenemos ahí que Procter & Gamble hoy genera su producto y dentro de su producto tiene su código interno. Adicionalmente a eso tiene que agregar lo que sería el código de barras o el número de localización. Y ese código de barras estaría enfocado a lo que sean los catálogos de UNESE. Aquí lo que habíamos visto hace rato también es la validación del límite inferior y superior. Información aduanera. Básicamente lo que el SAT está buscando es darle un mayor impulso a todo lo que sería las importaciones y exportaciones, llevar un mejor registro de ese tema, de lo que se está importando, porque ha encontrado algunos temas de desviaciones ahí de información, por lo cual también cambia este proceso. Se incluye un nuevo nodo en el elemento de impuestos, en el cual se definen los impuestos retenidos o los impuestos trasladados. Y se hacen las validaciones también sobre el tipo de importes a nivel de producto, en totales y en subtotales. Si esta información no cuadra de acuerdo a los catálogos, va a ser rechazado el documento, no se va a poder estar timbrando. Es uno de los puntos importantes que hay que estar verificando en todo el tema de la emisión de la factura. Y nuevamente pues, cambia lo que serán la parte de los nodos con las letras iniciales. Siempre son sensibles a minúsculas y mayúsculas. Esto ya es algo más técnico que los sistemas que hacen factura electrónica deben estar considerando, pero los otros puntos importantes sí es recomendable que lo validen con su proceso de negocio, sobre todo el tema de los catálogos, sobre todo el tema de información aduanera y el tema de catálogos. Es el impacto que tenemos en temas de CFDI, en la parte del emisor, el receptor y la parte de los conceptos. El siguiente punto que vamos a ver estaría enfocado a lo que sería un ejemplo de lo que sea el cálculo del redondeo, donde, por ejemplo, tú tienes una cantidad de un producto, te va a dar la unidad de medida que vives en base al catálogo, vas a poner la descripción de ese producto como tal y va a tener un importe unitario. En este importe unitario va a estar validando los límites inferiores y superiores y esto se va a multiplicar por la cantidad de piezas que estás facturando. Y esto te va a dar un importe total. En base a la cantidad más el valor unitario te da un importe y en base al importe se calcula el límite inferior o el límite superior. En el tema de la información aduanera, lo que se incluye también en el nuevo anexo 20, enfocado a lo que sería el CFDI, ahora se deben integrar datos como sería la fracción arancelaria, el peso bruto, la cantidad por la aduana, el valor unitario de aduanas y el valor en dólares, ¿no? En el tema de retenciones también hay que poner la parte del certificado, la clave de la retención, el tipo de descuento de la retención y si existe algún CFDI relacionado, se tendría que poner en este campo. Y hay que poner en el tema de retenciones si es una nacional o extranjero. Este sería el otro punto importante que estaría impactando ahí en el tema de la emisión de la factura electrónica y sería la parte de los elementos de los impuestos. Los impuestos, como se menciona anteriormente en la parte de conceptos, siempre va a estar validando el límite inferior y el superior, dependiendo del tipo de comprobante. Y ahí va a estar validando tanto el total de impuestos trasladados, el importe del elemento de la retención, si es que hubiera, y el importe del elemento del traslado. Se hace la validación del límite inferior y del límite superior según el tipo especial del tipo de impuesto, ya sea trasladado o retenido.
También se valida que todos los nodos estén validados de acuerdo a la letra inicial, siempre respetando minúsculas y mayúsculas. Si vemos, esos son los impactos que tendremos en la nueva versión del CFDI, versión 3.3. Vemos ahora más adelante que el SAT abrió el tema del CFDI de nómina, que lo vamos a explicar. Y también vamos a explicar el nuevo CFDI de pagos parciales en retenciones o en abonos. Hasta aquí yo creo que es importante que empiecen a tomar nota y verificar si les va a impactar en su negocio lo que tienen ahí, que lo chequen con su gente de impuestos, con el área administrativa, que es lo que tendría que estar verificando. Y lo que hemos visto nosotros es que todo el tema de redondeos lo que impacta más en el tema de catálogos, pues básicamente es algo que hay que estar validando y hacer tablas de equivalencias, que es algo que ya se tiene definido. Y lo que veremos ahora es el CFDI de nómina, que aquí para el tema de la nómina posiblemente hagamos un webinar por separado porque les enfoca más al área de recursos humanos. Y entonces el área de recursos humanos tendría que tener más detalles de esta información. Aquí lo que vamos a ver nosotros es el CFDI de nómina con los campos que se tienen que estar integrando. Pero vamos a abrir otro webinar para el tema de CFDI de nómina, ya especializado en el tema de recursos humanos. Como habíamos comentado, el CFDI de nómina se crea un CFDI por separado. Ya el tema del complemento de nómina ya no se utiliza. Se forma de forma independiente, en donde ya se abre más información, donde te va a dar cierto tipo de datos, como serían las percepciones, el total de deducciones. Si había un CFDI relacionado a esa nómina, por ejemplo, si tienen un préstamo, un anticipo o algo así para tu nómina, tendrías que tener otro CFDI. El registro patronal, el número del seguro social, el tipo de contrato, que esto se tiene que ver en base a la STPS, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el tipo de jornada que está realizando, el riesgo de puesto, el salario base y el salario diario integrado que se tenga para el tema de la nómina. Otro de los puntos importantes que va a hacer el SAT aquí es que existen algunos empleados que se les retiene impuestos mayores. Entonces, posiblemente aquí lo que hace el SAT en este tema del CFDI de nómina es que la misma empresa, cuando exista retenciones de ISR a favor del empleado, la misma empresa solicite la solicitud de devolución o compensación de saldo a favor, que se hace a final del año, para todos los empleados. Entonces ahí el empleado estaría quitándose ese trabajo de ir al SAT y hacer su declaración anual y solicitar su devolución si es que existiera saldo a favor. Entonces estos son los puntos importantes que tenemos en el CFDI de nómina. Y el nuevo CFDI que se creó, pues básicamente sería el CFDI de pagos. Esto, como se mencionó al inicio, se realizó porque existían muchos temas complejos ahí cuando existía un anticipo de una factura o un abono o un pago parcial. O a lo mejor yo emití una factura en varias parcialidades y en esas parcialidades no me pagaban el 100% de la parcialidad, sino que me daban un abono a esa parcialidad. Y entonces ahí el tema de la generación de los pagos por partidas pues ya no se veía reflejado. Es por ello que ahora se crea este nuevo CFDI de pagos. Es un nuevo tipo de comprobante y este está enfocado básicamente a todas aquellas compañías que reciben los pagos de las facturas y se emite una vez que el cliente te dio el pago de esa factura, tienes que extender un nuevo CFDI por cada pago recibido. La información que viene aquí es el RFC de quién es el beneficiario, el RFC de quién paga, el CFDI relacionado, pues básicamente, supongamos que aquí es una primer factura, donde dicen te voy a dar 100 pesos para este producto y dame la factura cuando me entregues el producto.
En este caso, este CFDI relacionado no existe un UID como tal, entonces va a ser el primer CFDI. Si ya después de que emitieron el primer CFDI del apartado de esa factura y posteriormente reciben más pagos sobre el mismo producto o servicio que estén relacionados, entonces aquí ya viene el primer CFDI inicial para esa factura. Se debe de especificar la fecha de pago, la forma de pago, el tema de la moneda, el tipo de cambio si se generó para varios tipos de moneda, el monto y el número de la operación. Aquí es importante recalcar nuevamente que todo esto está validándose en base a los catálogos que definió la gente del SAT. Si no cumples con la parte de los catálogos, pues nuevamente se va a rechazar tu factura, ¿no? Otro punto importante es poner el nombre del banco, poner la cuenta bancaria, el certificado del pago y el documento relacionado. Esto de documento relacionado, imagínate que tú tienes un contrato que hiciste anual con una empresa donde te va a estar dando pagos parciales y que tú a lo mejor internamente dices, sabes que aquí tengo un documento relacionado a este tipo de pagos. Lo puedes poner aquí en este concepto. El número de la parcialidad que recibes y tienes que llevar ahí el saldo anterior contra el importe pagado y lo que resta, ¿no? Entonces, si vemos ahí en el tema de CFDI de pagos recibidos o pagos parciales, hay que llevar un buen control de todo el proceso de la factura inicial o el importe total de esa factura, lo que nos están abonando, cuánto resta y cuánto están pagando, ¿no? Dentro de las soluciones que tenemos, pues básicamente esta es una solución que te permite integrar todo este proceso, por lo cual tú puedes también ver reportes en la misma solución de saldos deudores o acreedores sobre el tema de pagos y cuándo se realizó cada uno de los diferentes pagos. Básicamente es lo que tiene la nueva versión del CFDI, los cambios en la factura electrónica. Y las propuestas que hemos visto nosotros como prospectiva es que tenemos diferentes soluciones para que puedas adaptarte a estos cambios, donde básicamente va a estar conviviendo la versión 3.2 y la versión 3.3 durante un periodo mínimo de unos 6 meses, por lo cual aquellas empresas que reciben facturas electrónicas pues tienen que adaptar sus procesos de negocio a este tipo de comprobantes, para la cual puedan estar recibiendo CFDI versión 3.2 y CFDI versión 3.3. En prospectiva ya tenemos este tipo de aplicaciones que te permiten hacer este tipo de información. Aquí lo recomendable para nosotros es de que empieces a trabajar en los cambios que implica adaptarse a esta nueva versión 3.3, se hagan ya las adecuaciones en tus sistemas, empieces a hacer algunas pruebas piloto y cuando ya la fecha límite diga que ya no vas a poder emitir 3.2, como ya hiciste pruebas previamente, pues hagas el switch y te cambias directamente a la versión 3.3. Para que tú continúes con tu nueva versión 3.2 y hasta esa fecha hagas tu cambio, ¿no? Entonces, algo importante también es que tu solución que emita factura electrónica tiene que poder identificar las facturas que emitiste con 3.2 y 3.3. Entonces, cuando generas la forma gráfica de cada una de ellas, debes de poder distinguir cada uno de esos procesos. Porque ya distinguir la parte del XML pues lo va a hacer las mismas soluciones y es complejo que una persona pueda estar checando ahí el XML y cada una de las diferentes etiquetas, ¿no? En teoría, todas las aplicaciones que hacen factura electrónica ya lo tienen que hacer. ¿Cómo hemos adaptado estos cambios y cuáles son las soluciones que tú tienes que considerar para este nuevo impacto? Pues básicamente a tu proceso de CFDI tienes que ver cómo estás actualmente, sobre todo el tema de importaciones de primera mano, si te está afectando ahí, el tema de catálogos, la parte de redondeos, ajustar todo el proceso de la impresión porque ya cambia la factura electrónica. Inclusive ahí hay una sección donde ya es más atractivo para los usuarios porque ya simplemente con poner el RFC del emisor y del receptor, ya no es necesario poner la descripción de dirección, calle, colonia y todo lo demás. Se reduce, ¿no? Estar validando toda la información de los catálogos del SAT
que esté siendo generada en base a lo que tú tienes en tu catálogo interno de productos o servicios contra lo que está machando con la gente del SAT. Validar toda la parte de catálogos, verificar toda la parte de procesos de encriptación, donde hoy tu solución que genere factura electrónica valide que realmente se esté respetando este tema de encriptación, y sobre todo el tema de los redondeos sobre los importes, ¿no? En pesos mexicanos o otras monedas. ¿Cómo podemos abordar estas soluciones? Pues básicamente hoy tenemos, para aquellas compañías que tienen una solución de emisión de factura electrónica en SAP, ya Prospectiva tiene una solución que te ayuda en este proceso. Sabemos que no todas las empresas tienen SAP, que todos tienen otras soluciones, pueden tener otro RP que puede ser un RP comercial, o puede ser un desarrollo propio, o inclusive puede ser que tú hagas tu facturación todavía en Excel o este tipo de cosas. También tenemos otro tipo de soluciones donde te permite integrar mediante archivos planos o a tablas temporales, tomar la información de un sistema. Este mismo sistema viviría ahí en tu compañía y estaría tomando la información donde haría toda la parte de transformación, toda la parte de encriptación, toda la parte de impresión. Estarías publicando la información o lo estarías enviando por correo electrónico. Y la otra facilidad es que puedes conectarte con uno o varios packs que tú definas y tendrías ahí toda tu información de forma centralizada. La otra alternativa sería para aquellas compañías que dicen, sabes que yo no puedo tener nada aquí instalado, tengo un template corporativo, mi solución es global, lo único que te puedo dar es esta información y pues bueno, básicamente ahí tenemos soluciones en la nube, servicios SaaS, que lo que hace este servicio SaaS es que puede recibir tanto la emisión de facturas electrónicas en versión CFDI, te permite también crear todo lo que sería la parte del CFDI de nómina. Tienes la opción de poder publicar órdenes de compra hacia tus proveedores. Te permite también generar toda la parte de retenciones. Y básicamente es una solución que está ahí disponible las 24 horas del día durante todo el año. Y tú tienes accesibilidad a todo este tipo de información en línea y tus clientes o tus proveedores también. Entonces, básicamente, si ves hoy en día afrontar los cambios, pues básicamente es que tú definas internamente qué es lo que impacta tu compañía. Segundo, que veas qué soluciones tienes hoy en el mercado. Y bueno, esta puede ser una alternativa que tú puedas estar considerando. Y algo importante es que verifiques toda la información que está sacando el SAT de forma periódica para que estés al día en la información que te estén distribuyendo. Vamos a ver ya en sí una demo ahora de la solución, de cómo generamos una factura electrónica, donde ya cumple toda la parte de los requerimientos del SAT, tanto la parte de la representación impresa como la parte del formato gráfico, etc. Para ello aquí vemos un demo. Vamos a entrar a un RP que tenemos aquí nosotros, que básicamente es SAP. Y en la parte de SAP, bueno, vamos a actualizar aquí la opción. Y aquí básicamente vamos a generar un CFDI. Hoy ya tenemos la versión 3.3 para nacionales y extranjeros. En la parte de extranjeros aquí estamos integrando el complemento de comercio exterior. Vamos a ejecutar el proceso y vamos a ver que realmente como usuario, pues realmente un usuario, todos estos cambios que vimos en la versión 3.3, simplemente es darle clic, clic y listo, ¿no? Simplemente tendrías tu factura electrónica, no tendrías que estarte preocupando. Aquí estamos haciendo la generación de un pedido. En base a ese pedido se hace la generación de la entrega y en base a la entrega, pues básicamente se genera la factura, ¿no? Pues un usuario tradicional pues realmente no tiene muchas complicaciones. Esto más que nada es a nivel de sistemas o de configuración o reglas de negocio, que para ello es donde pues básicamente apoyamos a las compañías, ¿no? Aquí ya se creó el documento y en esta grabación pues ya básicamente
Vemos que se ha creado la factura 9514. Y dentro del mismo SAP, pues básicamente lo que tenemos aquí es un monitor. Y en este monitor tú puedes ver todas las facturas que generaste. Y aquí ya tenemos un tracking. Y esto es muy importante porque muchas veces generas un documento, no sabes si ya lo recibió el PAC, si no lo recibió, si lo timbró, etcétera, ¿no? Entonces aquí le doy un clic a este documento, que fue creado a las 10:37, y me da el número 9514, que es la parte del XML, a las 10:37. Y yo puedo darle un seguimiento, un tracking a la información. Por ejemplo, todo lo que hicimos de crear la orden de compra, darle la entrada a la mercancía, generar la factura, pues básicamente aquí me dio un tracking de todo ese proceso. Aquí creo el XML en este formato. Si vemos, fue a las 10:37 con 57 segundos. Lo transformó ya a lo que sería la factura electrónica, consumió el timbrado de un PAC y se procesó. Al tema de procesamiento, pues básicamente aquí hicimos varias cosas. Primero, resguardar la información en SAP. En este caso, resguardamos toda la parte del XML y la parte del PDF. Lo que hicimos también es que como todas las facturas que tú emites y recibes son parte de la contabilidad, lo que hicimos fue resguardar toda la información del UID, el RFC, el importe, los montos en SAP para que cuando tú generes tu contabilidad electrónica, pues básicamente en el tema de las pólizas, que es lo más complejo, pues básicamente ya esté toda la información aquí relacionada. Generar esta factura, pues realmente fueron 2 segundos, o sea, no fue tan complicado, es un proceso muy sencillo, donde básicamente el empleado o la persona que está operando la solución tiene todo el tema aquí de visualización, monitoreo. Él puede anular la factura y al anular la factura podríamos tener un proceso de cancelar el documento. Se va al PAC en donde se cancela ese documento como tal y se hace la cancelación también en SAP. Aquí pueden seleccionar uno o varios XML y pueden descargar, ya sea todos, descargar seleccionados. Y hay otras funciones aquí como puede ser reprocesar un documento. Aquí en reprocesar un documento, básicamente, si tú ya generaste el documento como tal y el PAC no tuvo el servicio o se cayó internet, pues básicamente lo seleccionas y lo reenvías y no tendrías que generar nuevamente la factura en SAP. Al hacer este proceso, pues básicamente aquí en SAP ya se resguardó toda la información. Y era la factura 9112. Y aquí básicamente ya vemos todo el documento, cómo está generado el SAP. Vemos la cabecera del documento, el detalle de la cabecera. Vemos aquí textos de la fecha de la factura, el tipo de la moneda, la referencia que pusimos en CFDI, la información de ingresos y egresos, la región. En textos de cabecera, pues básicamente aquí ya podemos ver el UID, la fecha de timbrado, la cadena original, el sello del SAT, el número certificado y el UID, ¿no? Entonces, al hacer este proceso de generación de CFDI, pues básicamente tienes todo integrado en la misma plataforma, tienes toda la visualización del documento y realmente para los usuarios finales pues es algo sencillo, ¿no? Vamos a ver también la parte del portal. Lo que les decía es que tienes la opción de poder ver también esta información mediante un portal de emisión. Voy a entrar aquí con un usuario y un password.
Y en este portal, básicamente lo que estamos refrescando es lo mismo que generaste en tu sistema RP, lo puedes publicar para tus clientes. Tus clientes podrían consultar las facturas por fechas. Y le damos consultar. Y el mismo cliente aquí puede ver, o ustedes internamente, el número de la factura, el número del cliente, el tipo de documento, la descripción si quisieras ponerle algo ahí, la fecha de expedición, el estatus que fue la parte de la emisión, el XML y el PDF. Aquí tú puedas filtrar la información por solo la emisión o solo la cancelación. Por tipo de documento puede ser factura, nota de crédito por devolución, nota de cargo. Puedes verlo por folio, por cliente, fecha de expedición, de forma ascendente o descendente, o lo puedes buscar por cliente interno. Aquí vamos a bajar el XML que se generó y vamos a ver también el formato gráfico. Este formato gráfico lo puedes ver tanto en el RP para la gente que tiene SAP o lo puedes ver en el mismo portal. Y aquí básicamente estarías viendo lo que generamos ahorita, ¿no? En este momento. Cliente extranjero, la versión, el tipo de embarque, la orden de compra, que fue un caso que pusimos ahí, la cantidad. Aquí ya hace todo el tema de los redondeos, las versiones, forma de pago, y ya te modificó todo el comprobante del CBB, ¿no? Si nos vamos a la parte un poco más técnica, vamos a poder ver el archivo XML como tal. Voy a abrir el que generamos ahorita. Y fue este, ¿no? Fue el 514. Tenemos el archivo 514 y básicamente aquí tenemos otro de los impactos que les comentaba. El tema de la fecha. La fecha en el formato más o menos, dependiendo de la ubicación geográfica. Y bueno, todos los demás datos son estándar, lo que vemos las minúsculas, el total, el número certificado, pago una sola exhibición, el tipo de régimen, la unidad del complemento, lo que se estuvo facturando, el complemento como tal, que en este caso es el CFDI, y aquí ya tenemos lo que sería el complemento de comercio exterior. Aquí si tuvieran comercio exterior, pues básicamente aquí verían el complemento con los datos que está pidiendo hoy la gente del SAT, la versión, el registro tributario, el cliente, el país, la unidad arancelaria y el tipo de comprobante. ¿Qué más tenemos en la parte del portal? Pues básicamente en la parte del portal también podemos ver las facturas que ustedes realizan de pagos, cuando fue un pago parcial. Y este mismo pago parcial se hace desde el mismo SAP o desde cualquier otro sistema que tengan ustedes. Aquí vamos a entrar a SAP y vamos a ver la transacción que generamos, ¿no? Traigo la variante y aquí estaba definida. Y aquí tenemos en SAP, por ejemplo, la información de la sociedad, el documento, el año, la versión, la fecha, el lugar de expedición, el RFC del beneficiario, el RFC del ordenante, el total, el CFDI relacionado, que en este caso, como ya había sido generado un CFDI, se está integrando en este proceso. Selecciono el documento. Y bueno, aquí vemos el detalle de los documentos relacionados, el número de documento, la moneda, el tipo de cambio, el método de pago, si fue una parcialidad, el número de parcialidades, el importe del saldo, el importe pagado y el saldo restante, ¿no? Entonces, esta solución pues básicamente está enfocada al tema de los pagos parciales o relacionados, que de forma estándar lo tienes también en la parte de SAP con las modificaciones que hemos hecho y también lo puedes ver o publicar en el mismo portal.
Aquí en la parte del portal, básicamente lo que tenemos es la parte de pagos. Y aquí en pagos ponemos el cliente. En este caso es para el ejemplo que tenemos nosotros. La fecha de hoy. Y en este caso ya tenemos el RFC, que es un extranjero, la fecha de pago, el UID, el total, la moneda, el CFDI que está relacionado. Y puedo bajar el XML de ese pago parcial o anticipo. Igual lo que hago, lo abro en un explorador. Y aquí veo la información, ¿no? Entonces, es el nuevo CFDI que tienen que estar integrando para la parte de emisión de pagos, donde están parcialidades o abonos o la parte de anticipos. Si tienen algún CFDI relacionado, pues va a estar aquí vinculado. Vemos toda la parte del CFDI como tal, el número de certificado, el RFC del beneficiario, el tipo de pago, el certificado, la cuenta ordenante, el número de banco, el RFC del que emite, el documento relacionado, si hay un número de documento relacionado, el tipo de cambio que se utilizó, el método de pago que fue en parcialidades. Si hubiera más de una parcialidad, aquí estuvieran definidas. El saldo anterior, el importe pagado, el saldo insoluto y el complemento del CFDI, ¿no? Básicamente es lo que traemos nosotros hoy con la presentación sobre el tema de los nuevos cambios que está implicando la gente del SAT para la factura electrónica. A continuación, básicamente vamos a abrir el chat para tema de dudas, preguntas y las estaremos contestando en línea. Solamente en el aire límite inferior y superior. Sí, les vamos a enviar la presentación a todos aquellos que se registraron para que tengan ahí la información. Varios documentos relacionados. Pues básicamente cubre la información si hay varios CFDI relacionados. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa si el pago ocurre en varias facturas? Pues básicamente lo cubre, ¿no? Aquí lo estaremos viendo. Aquí Roberto Rodríguez nos dice, ¿hay una fecha límite en lo que van a estar conviviendo las versiones 3.2 y 3.3? Sí, va a ser un proceso de 3 meses. Básicamente va a salir en la próxima resolución miscelánea fiscal a partir de diciembre y en el primer trimestre del 2017 ya tendrías que estar integrando ya esta nueva versión, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? La pueden escribir por el chat. Aquí Iván nos dice, ¿por qué en el CFDI de pago no aparece la clave 03 y aparece transferencia electrónica? Bueno, esto ahí, en base al catálogo que se publicó, que tiene fecha del 15 de julio, tienes que poner esta clave ya como obligatorio. Si no lo pones, el PAC te va a rechazar la información. ¿Nos tengan alguna otra duda, alguna pregunta? Tenemos unos 5 minutos más. O en caso de alguna duda adicional, les damos el teléfono a la de marketing que los puede estar atendiendo. Y cualquier duda estaremos respondiéndola, ¿no? También les dejamos nuestros teléfonos, que es el 55 36 06 26, en la extensión 100 o 101 o 109, ¿no? Aquí Carlos Arriola nos pregunta, para el caso del complemento de comercio exterior,
para el caso del A1, ¿cómo funciona? Pues básicamente es importación de mercancía y ahí va a depender mucho el complemento que estés utilizando y de si tu mercancía es ya para venta definitiva o hay una opción ahí donde puedes tener mercancía en consignación o a lo mejor muestras, que en este caso cuando son muestras pues no aplica ningún valor, o es consignación, tampoco hay un cambio, ¿no? Gloria nos dice, ¿estos cambios son independientes al del 15 de julio? Sí. Estos cambios van a ser mayores y el del 15 de julio pues nada más es una pequeña parte de lo que sea la parte de pagos, pero todo lo demás cambia todo el proceso de la emisión del comprobante. A ver, aquí hay otra pregunta de Manuel Rangel. Mario Rangel, perdón. Dice, indicabas que para cada CFDI de pago se debía corresponder un CFDI del receptor. ¿Cómo se supone que funciona esto? Bien, ahí cuando tú emites el pago en parcialidades, dice que Iván Gutiérrez, en el PDF debe ir la clave 03 en el método de pago o solo en el XML. Bueno, va a ir tanto en el XML como en el PDF, en ambos. Pero en el PDF se puede poner el texto. Y en el PDF, la representación impresa, puedes poner el texto como tal. Pues la de Mario, pues básicamente es, por cada CFDI que tú generes, pues vas a estar relacionándolo al CFDI del receptor. Por pago que estés realizando, ¿no? Relacionarlo a las facturas si existen. Y relacionar a cada una de las facturas cuando existían, ¿no? Otro punto importante que ustedes tienen que estar verificando es con los PAC que estén trabajando, si realmente ya están preparados para este tipo de soluciones y que puedan hacer la recepción de la información. Porque muchos de ellos apenas están en etapa de pruebas. Entonces, es importante validar este tipo de información. Bien, si no tienen más dudas, más preguntas, pues básicamente agradecemos a todos por su atención. Les estaremos compartiendo la presentación a cada uno de los asistentes. Adicionalmente, si quisieran hacer preguntas adicionales o quisieran alguna pregunta muy particular o alguna presentación ya más específica, nos dejamos abiertos los números telefónicos. 55 36 06 26, extensión 101 o 108. El correo electrónico que es marketing@prospectiva.com.mx y no me queda más que agradecerles su tiempo. Muchas gracias y los invitamos al nuevo webinar de CFDI de recibo de nómina. Hasta luego.